Es un video podcast para la materia de taller de diseño publicitario impartida por la maestra Eva Julia de la Cerda Cruz, correspondiente al primer parcial de tetramestre de invierno de 2019 en la Universidad Regiomontana. Mi nombre es Leonel Amor y estudio en la universidad la carrera de Mercadotecnia y aparte de eso soy miembro o uno de los estudiantes de esta materia. En el día de hoy, en este pequeño video podcast, les voy a platicar un poquito acerca del capítulo Estrategia Visual y Percepción Icónica del libro que estamos llevando como apoyo bibliográfico en la materia. Y básicamente les voy a dar varias ideas que estuve como sacando de las diferentes páginas del libro, otras referencias bibliográficas externas que busqué para complementar un poquito la información que les voy a brindar. Y aparte de eso, una pequeña conclusión mía antes de terminar este pequeño diálogo con todas las personas que puedan ver esto. Entonces, me gusta empezar este formato de video con un pequeño disclaimer o una pequeña hipótesis para iniciar todo el debate que voy a estar haciendo. Y lo quiero empezar con uno de los primeros mensajes que el autor nos pone en el capítulo, donde él dice que todo mensaje publicitario tiene como función primera capturar el ojo del consumidor para establecer un diálogo directo e influir en su percepción, emociones y sobre todo en una siguiente acción. Para mí esto es como la base fundamental, o si pudiera describir publicidad, marketing, diseño en una sola oración, creo que utilizaría estas. Estoy seguro que es como una de las mejores ejecuciones o mejores conceptos basados en lo que significa desarrollar mensajes publicitarios. Y aquí entra como que el grosso modo del capítulo, ¿no? De quiénes se encargan de llevar a cabo estos mensajes publicitarios, quiénes se encargan de detonar esta siguiente acción, influir en los sentimientos, las emociones de los consumidores a nivel visual. Básicamente son los diseñadores gráficos. Los diseñadores gráficos que tienen la función, ya sea que estén trabajando dentro de una agencia de publicidad, dentro de un departamento creativo de una empresa, agencias multimedia o como freelancers o trabajadores por cuenta propia, ellos tienen la responsabilidad de buscar lograr este diálogo, ¿no? Y el o captar la atención del ojo del consumidor lo más rápido posible para poder tener una relación directa y una comunicación directa con todos los elementos visuales que tenga cualquier mensaje publicitario, y con esto poder llevar a cabo mejores ejecuciones gráficas, mejores campañas, y por ahí un poquito la onda. También me estaba haciendo la pregunta de, ok, si tenemos que generar por así decirlo, este diálogo, esta captura del ojo humano, esta influencia en la manera de hacer las cosas de la gente, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo los individuos perciben e interpretan los mensajes y cómo los llegan a convertir en conocimientos y decisiones? Y básicamente en el libro el autor nos da respuestas, y nos da respuestas desde un punto de vista económico y de la micropsicología. La micropsicología básicamente es estudiar al individuo desde su grosso modo desde lo general, que es un individuo, hasta sus reacciones, pensamientos, conductas, características, de manera muy específica, inclusive llegando al individualismo, por así decirlo. Entonces, él plantea, ¿no?, que viéndolo desde el punto de vista económico de la micropsicología, cada mensaje publicitario al que está expuesto un consumidor le genera un costo, por así decirlo. Entonces, hay una división de estos costos. Está, es decir, el costo financiero, que es básicamente lo que compra en su día a día, los productos y servicios a los que está suscrito, a los que tiene que acceder para poder vivir. Un costo temporal, es decir, cuánto tiempo va a dedicar para captar estos mensajes publicitarios o comprar productos y servicios sin captar mensajes publicitarios. Luego existe un costo intelectual, que es el esfuerzo que se hace para comprender un mensaje publicitario. Hay un costo físico, que es el transporte y el manejo del producto y servicio que luego se compró. Y existe un costo de riesgo, que es básicamente el no entendimiento de este mensaje gráfico o de esta ejecución publicitaria. Entonces, también del lado del diseñador existen costos durante este proceso creativo, durante este proceso de desarrollo de ideas que converjan básicamente en toda una ejecución gráfica. Y tiene que ver, ¿no?, con los costos que a ellos les generan desarrollar todo el proceso creativo, desde la información, la documentación, la incubación y la maduración de esta documentación hecha, luego la inspiración que toman para generar una idea y cómo lo desarrollan y cómo lo ejecutan, que es la parte más importante. Aparte de esto, del
lado de la empresa también existe una inversión, o por así decirlo, existe una inversión en tiempo, una inversión en dinero, una inversión en riesgo a contratar un estudio de diseño gráfico o a contratar eh, a un diseñador para que les desarrolle toda una campaña. Y para esto debe tomar en cuenta obviamente el estatus de la agencia, el estatus del diseñador, quiénes son, qué hacen, hacia dónde van, a qué otros proyectos han hecho. Y como decía, o sea, esa empresa tiene que o sea, tener en cuenta todos estos factores antes de decidir con qué agencia o con qué diseñador llevar a cabo una campaña o llevar a cabo eh, todo un año de planeación o de ejecuciones gráficas, ya sean internas o ya sean para sus propios clientes. Entonces, en todo este mundo de consumidores, diseñadores gráficos, agencias, empresas que están metidos, ¿no?, en el mundo creativo y que quieren desarrollar ejecuciones para llamar la atención de los consumidores, siempre hay un error que comúnmente se comete y el autor como que lo analiza desde el punto de vista psicológico y que tiene que ver con que muchas bueno, o muchas de estas empresas, agencias, inclusive diseñadores o clientes, hay veces que ven al consumidor solamente como un ente que tiene una conducta de consumo y no se ponen a pensar o no toman en cuenta todos los factores psicológicos que hay alrededor de una persona a la hora de estar expuesta a mensajes gráficos publicitarios. Entonces, muchas veces no se toma en cuenta el contexto en que una persona va a ver un mensaje publicitario y que va a reaccionar a él. Entonces, tal vez para el diseñador puede ser muy difícil, por así decirlo, segmentar todas las reacciones o los contextos en los que puede estar una persona antes de ver su mensaje publicitario ejecutado, no sé, en un panorámico, en un póster, en redes sociales. Sin embargo, el autor recarga que la parte más importante aquí es que cualquier ejecución gráfica que un diseñador haga tiene que captar los ojos del consumidor, que es un poquito lo que yo decía al principio, no es atrapar los ojos, retenerlos, fascinarlos, deleitarlos, seducirlos, convencerlos. Es todo este conjunto de características que un mensaje publicitario tiene que tener para poder en cualquier contexto, en cualquier circunstancia que un consumidor esté expuesto a este mensaje, pueda retener su atención al menos por 5 segundos y leer todo lo que dice ese gráfico o esa ejecución, por así decirlo. Entonces, el diseño a veces tiene que migrar un poquito de la parte comercial y estar metido 100%, creo yo también, y es un poquito de lo que nos platica el autor, estar 100% metido en un tema emocional, en un tema de reacciones y de derivar una acción. Entonces, eh, parte, parte de esto, o un parteaguas de esto puede ser, por ejemplo, el brief, que es como este documento inicial que un diseñador necesita, inclusive que un diseñador crea para poder ejecutar todo un proyecto y donde puede ver como quién es el cliente, cuál es su marca, qué posicionamiento tiene su marca, cuáles son los racionales creativos detrás de su marca, todas la parte gráfica y de branding que tiene esta marca y cuál es la aspiración de esta marca con sus consumidores, perdón, y cómo este diseñador puede llegar a intervenir gráficamente con todo este brief y poder llevar a ejecuciones que hagan sentido para el cliente, que disminuya el riesgo del cliente y que a la vez disminuya el riesgo de error con los consumidores, que es la parte más importante. O sea, cómo disminuimos este riesgo con nuestros consumidores y cómo logramos que entiendan estos mensajes publicitarios. También me puse a buscar un poquito de fuentes externas a ver qué platicaban acerca del diseño gráfico y a ver cómo ellos tomaban a los diseñadores gráficos en este mundo el mundo creativo, en este mundo de la publicidad y varios autores de diversos blogs discutían acerca de un tema de por qué el diseño gráfico puede ser arte y por qué el diseño gráfico a la vez no puede ser arte. Entonces me hizo muy interesante como la discusión que hacían en sus textos a base de que dicen que la característica base del diseño es la utilidad y que contiene un valor en la estética. El diseño, al igual que el arte, obviamente que comunican, ¿no? Pero aquello que comunica el diseño gráfico tiene como fin que puede servir para aprovecharse, puede, para persuadir, para causar algún beneficio o alguna comunidad a la persona que lo reciba. Sin embargo, el arte no solamente no se puede ver privado
a dar este beneficio, ¿no? A dar este beneficio estético, a dar este beneficio o esta aspiración a cierto consumidor, porque, o sea, el arte está hecho para que los, no sé, para mí que los artistas transmitan sus mensajes de otra manera que no sea la comunicación hablada, ya sea artes plásticas, cine, televisión, whatever. Siento que ese beneficio final para el consumidor yo creo que es una, el deleite del ojo y dos, la propia interpretación de una obra que les están reflejando. No tanto que el artista esté obligado a sembrar un beneficio o a incentivar a una persona, ya que esta es la chamba, por así decirlo, un diseñador gráfico, quien tiene que pensar en esto, ¿no? En cómo lo incentivo a mi consumidor, cómo le doy un beneficio a veces tan, o sea, sé que se juega mucho con los intangibles en el tema del diseño gráfico, pero cómo jugamos con beneficios tangibles, visuales, para que el consumidor no se sienta abrumado, ¿no? Y pueda entender un poquito la lógica de este mensaje y lo que le queremos transmitir y no se sienta agobiado, por así decirlo, porque ahora estamos en un mundo también, y esto es un poquito lo que tiene que ver con mi conclusión personal final. Vivimos en un mundo donde los consumidores están al día 100% saturados de mensajes publicitarios. Es increíble la cantidad de información que reciben por redes sociales, correos electrónicos, conversaciones, su día a día caminando. Entonces, esta saturación provoca que solamente los mensajes que generen una emoción o que generen una reacción, ya sea positiva o tal vez negativa, en los consumidores son los que van a valer la pena. Es decir, son los que ellos van a recordar, son lo que ellos van a esperar o recibir más de este tipo de información, son los que van a derivar en una compra para la empresa que se está promocionando. Entonces, como diseñador gráfico, uno tiene que básicamente entender todo este tipo de cosas, todos estos factores externos que también conforman parte del contexto de nuestros consumidores y decidir de qué manera voy a ejecutar visualmente una idea o una campaña o un nuevo lanzamiento de un producto o lo que sea, pero que tenga relevancia para el consumidor, que le llame la atención al momento de que lo vea, porque obviamente que los consumidores están en su día a día, están enfrentándose a sus propios problemas y no están esperando a recibir mensajes publicitarios ni a dedicarles tiempo, mucho menos. Entonces tenemos que visualmente ganarnos el tiempo y ganarnos la atención de un usuario, porque no es como que vamos a estar nosotros físicamente explicándole de que en este flyer te quiero invitar a que veas, utilice estos colores, no, o sea, ellos solitos leen, solitos visualizan y solitos tienen que entender. Entonces la chamba, que el job to be done o lo que se tiene que hacer es lograr esta comunicación directa, lograr esta empatía básicamente con el consumidor y que sea un contenido de relevancia para ellos. Entonces, esto es un poquito de lo que se platicó en este capítulo, ¿no? De la estrategia visual y la percepción icónica, que tiene que ver mucho con este juego entre consumidores, diseñadores gráficos, agencias, empresas. Entonces, para mí fue una lectura muy grata porque es algo de lo que he visto venir en los últimos años con todo el auge de la tecnología, con todo el auge del grafismo en todos lados, de las campañas, de la masividad de las marcas. Entonces, creo que este volver a los inicios del diseño gráfico y entender para qué es, cómo funciona y hacia dónde va es fundamental, no solamente para un diseñador gráfico, sino también para un publicista, para un mercadólogo o para un creativo de cualquier índole. Entonces, de mi parte fue todo. Muchas gracias por haber escuchado y por haberme visto platicándoles un poquito acerca de lo que estamos aprendiendo en la materia de taller de diseño publicitario en la Universidad Regiomontana. Y pues nada, nos vemos en una siguiente ocasión.